El ministro de Energía y Minas que nos acompaña, Gonzalo Tamayo, y en el que Xi Jinping ha dado un panorama muy promisorio de su país y además ha hecho una defensa férrea, entusiasta, con gran convicción del libre comercio, de la globalización, pero sí reconociendo los embates a los que está sometido este proceso y hablando de un futuro de crecimiento parejo y sostenido. Esta visión de Xi Jinping, este liderazgo en estos momentos de incertidumbre a raíz del triunfo de Donald Trump, ¿qué significa para nuestro país, ministro? Josefina, yo creo que significa un paso muy importante porque para el Perú es tremendamente importante qué sucede con el comercio mundial, sobre todo qué sucede con las materias primas, porque así como hay un conjunto de países que son inversionistas en minerales y en energía y en gas, China es un socio económico muy importante y por lo tanto nos interesa claramente que desde el liderazgo chino se afirme la continuación de un patrón de crecimiento abierto y crecimiento mundial. Sobre el tema de inversiones chinas que salgan a raíz de esta cumbre, se habla de inversiones en gas de la China National Petroleum Company. ¿Se espera un anuncio? Creo que vamos a tener muy buenas noticias. Esperamos que estos días haya el anuncio oficial de que las reservas del lote 58 van a ser consideradas comerciales por el operador, que es la China Petroleum Company. ¿Eso qué significa? Que se va a romper el mito de que el gasoducto del sur no tiene gas para abastecerlo. Entonces, hace algunos años había dudas si había o no había gas. Creo que hoy definitivamente con esos anuncios se va a romper esos mitos y tomando también lo que dijo Zuckerberg en la mañana. Conectividad es una palabra muy importante y lo que estamos empeñados es que el sur esté conectado a la red de gas natural y los esfuerzos del gobierno van a ir para conectar a esa parte del país con todos los beneficios que tiene esta forma de energía. Usted ha dicho que el sector hidrocarburos está olvidado de cierta manera y que necesita una mayor atención. En el caso, por ejemplo, del gasoducto surperuano, acaba de declarar el ministro Torne que probablemente se tenga que volver a licitar el contrato. El gobierno ha decidido no modificar una de las cláusulas del contrato. La cláusula anticorrupción, ¿podría siquiera ser modificada? En opinión del Ejecutivo era una posición no aceptable. Y en tanto es una posición que ha sido comunicada a quienes estaban tomando la posición de la empresa Odebrecht, que está investigada por los temas de lavajato y las circunstancias que uno conoce por los medios. Veíamos que era una situación que desde el punto de vista de la agenda anticorrupción no había forma como el gobierno accediera a eso. Lo que queda claro es que en esta lógica de conectividad y conectar a los ciudadanos a mejores condiciones de fuentes de energía, el gasoducto hacia el sur, la llegada de gas hacia el sur, es una prioridad del gobierno del presidente Kuczynski y la vamos a cumplir. Eso puede implicar la necesidad de una relicitación, de ser necesario, estamos dispuestos a ello. O sea, eso sería si la empresa que estaría interesada en retomar la posta no acepta el que ustedes digan que tiene que mantenerse la cláusula anticorrupción. Nos pidieron unas modificaciones estas empresas, que son empresas, digamos, que tienen bastante buena reputación, que son las empresas que estaban tomando la posición. Si esas sugerencias de modificación no son aceptadas, como no lo han sido, ellas tendrán que tomar las decisiones que como empresas privadas les convengan a sus intereses. Si esa transacción no se produce, el Estado tiene herramientas legales dentro del contrato y dentro de las herramientas que le da la ley para conectar el sur al gas. ¿Y va a seguirse el tramo que está establecido o va a cambiar el tramo de circulación del gasoducto? Todos esos temas tendríamos que mirarlos de nuevo, incluyendo, por ejemplo, una estructura del contrato que supone financiar el gasoducto elevando los precios de la energía como 20%. Y eso no tiene mucho sentido, porque si queremos que el sur tenga gas y que reemplace GLP, o sea, reemplace el gas de balón por una alternativa más barata, y a cambio le estoy subiendo 20% la tarifa eléctrica a todos, ¿de qué sentido tiene que le voy a dar un gas más barato si le voy a subir la tarifa eléctrica? Entonces, ese es uno de los problemas que tiene este proyecto y estamos en condiciones de evaluar alternativas que sean más lógicas y más eficientes para la población. Conectividad es un tema importante, Josefina. Zuckerberg lo ha mencionado, sí. También ha sido enfatizado por el presidente Xi Jinping. Si uno mira los habitantes que están cerca a las operaciones mineras, necesitamos conectar a esos habitantes a electricidad. Necesitamos conectar a esos habitantes a instalaciones de agua y saneamiento, a mejores colegios, a mejores instalaciones de salud. Hoy tienen comunicaciones telefónicas. Hoy yo puedo llamar directamente a los alcaldes de Santo Tomás, de Chumbivilcas, de Libitaca, a las comunidades alrededor de Las Bambas, y lo hago con mucha frecuencia. Y ellos también lo hacen para manifestarme su preocupación. Y esa conectividad de telecomunicaciones afortunadamente funciona, pero todavía no están conectados a los beneficios del crecimiento económico que ha ayudado muchísimo a las ciudades de la costa.
Y eso, cuando estamos hablando de los embates contra la globalización, es parte de ese sentimiento, de sentirse postergado, que puede darse también en los proyectos mineros, de ver que la riqueza pasa delante tuyo y tú no la disfrutas. El presidente Xi Jinping dijo un tema importante. Si logras mostrar y alcanzar el bienestar de la gente, mejoras la gobernabilidad. Y en esa estrategia estamos involucrados. ¿Hasta qué punto la manera como se pueda resolver el conflicto de las Bambas va a ser la prueba de fuego en lo que se refiere a la resolución de conflictos en este gobierno? Más allá del tema de las Bambas, tenemos un corredor económico en toda la zona de las Bambas, Espinar, es un eje minero, pero también es un eje económico de actividades tradicionales. Hay agricultura, hay ganadería y por lo tanto lo que queremos ofrecer es un desarrollo económico y ese es el compromiso que tiene el Ejecutivo de estar con las comunidades de la zona muy pronto, en los primeros días de diciembre, para ver la forma cómo ayudarlos en esta estrategia de desarrollo económico, más allá de la minería, pero por supuesto con la minería. Lo mismo estamos haciendo, Josefina, en el tema de la selva, ¿no? Porque las poblaciones que están ubicadas hoy, en este momento, en zonas vinculadas a la operación petrolera, también requieren una mejora clara en sus niveles de bienestar. El caso de los derrames de petróleo, se habla de 13 derrames en este año. ¿Cuántos han sido provocados y qué hacer para evitarlo? Los últimos 8 derrames han sido por intervención de terceros. El oleoducto en este momento no está en operación, contiene petróleo y por lo tanto han ocurrido lo que nosotros hemos denominado atentados, porque lo que hacen es no solamente afectan la integridad del oleoducto, sino también contamina el medio ambiente. Entonces, lo que está haciendo Petroperú es armar una estrategia primero, de relacionamiento con la comunidad a través de un esquema muy sencillo, de forma que se pueda relacionar claramente con las sinergias que pueden obtener la población, pero en aquellos casos donde se detecten actos de terceros, tenemos la posibilidad de utilizar mecanismos de seguridad, tenemos que utilizar mecanismos de monitoreo, hay nuevas tecnologías aéreas, hay incluso imágenes de satélite y obviamente aquel que interfiera con la operación normal de estas infraestructuras, pero además genera atentados contra el medio ambiente, que es muy importante. Eso acaba de ser tipificado como un delito penal y lo vamos a perseguir. ¿Se tiene ya información de quiénes están detrás de estos atentados? Hay información escasa, tú sabes que la selva es difícil, es una zona bastante aislada, pero Petroperú y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales tienen un proceso en marcha. Le ha tocado un ministerio post-boom de los commodities. ¿Cuál es su proyecto principal? Todos los proyectos son importantes, Josefina. Hay proyectos grandes que requieren ayuda, hay proyectos pequeños que también han tenido situaciones de quema de campamentos o de interrupción. Sí, bueno, en el Cusco lo hemos visto, ¿no? Efectivamente en el Cusco. Hay algunos que tienen una repercusión más importante para la actividad económica, pero todos esos proyectos ya son operaciones, ya son minas que están andando. También tenemos que prepararnos para seguir atrayendo inversión y estar en condiciones de que haya nuevas operaciones petroleras, nuevas operaciones mineras de manera sostenible con el medio ambiente, ¿no? Y por supuesto en condiciones de seguridad y de mejor relacionamiento con sus comunidades. En ese lado, por ejemplo, esperamos que los anuncios que haga CNPC sobre el lote 58 representen una excelente noticia para la economía de la actividad petrolera, de la economía del gas y de la conectividad que esperamos dar en gas natural al sur del Perú. China está cambiando su modelo económico, ha dicho que está encaminado y ese sistema del primer ministro Xi Jinping con un panorama alentador, pero en el interín está la nueva política que implementará Donald Trump, no solo con respecto a su oposición al libre comercio, pero también ha prometido una gran inversión en infraestructura. ¿Podría eso tener algún impacto en nuestra producción en el Perú? Como consecuencia de la visita que se hizo a China y nos entrevistamos con varias empresas y con el gobierno de China, con el presidente Kuczynski, y que hoy da lugar a una segunda visita de Estado el lunes, se van a firmar un conjunto de memorándums de entendimiento de relación de gobierno a gobierno o también de vinculación con empresas para acelerar la realización de algunas nuevas inversiones, tanto en lo que son sectores minero-energéticos, gas natural, como también en infraestructura. Algunas de estas empresas nos han comentado, por ejemplo, que han tomado la decisión de establecer su sede para las Américas en Lima, ¿no? Y servir esa sede como punto de expansión para sus inversiones en toda la región. ¿Veremos en algún momento inversión minera peruana en otros países? Ya se ha dado en algunos casos, en pequeña escala, porque en la medida que Perú es un país minero, también ha tenido capacitación y capital humano y hay muchos ingenieros peruanos que trabajan en el exterior, pero también, por ejemplo, en los 70 y en los 80 Petroperú fue un imán de atracción de talento y mucho de ese talento ha estado trabajando en el resto del mundo en actividades
petroleras. Hoy Petroperú está en un proceso de modernización y refuerzo. ¿Talara es una prioridad? Talara va a continuar, es un proyecto que hemos encontrado que tiene sus dificultades, pero hemos tomado la decisión que es más costoso para el país pararlo que continuarlo. Y por lo tanto la decisión es continuar con el proyecto, con una nueva administración y un nuevo directorio en Petroperú que está al nivel de las mejores empresas privadas. Los conflictos sociales son dramáticos para todo nuestro país, pero especialmente afectan su sector. ¿De qué manera este gobierno va a marcar la diferencia? Lo que hemos encontrado es que durante el gobierno pasado se dejó el rol del Ministerio de Energía y Minas probablemente solo o probablemente sobrepasado por algunas preocupaciones de otros ministerios. Y eso generó un conjunto de incumplimientos en ofrecimientos que se han hecho a la población, que incluía educación, que incluía hospitales, que incluía agua y saneamiento. Y cuando hay incumplimiento, lo que se genera es desconfianza. Y cuando se genera desconfianza, pueden surgir elementos de conflicto o de aprovechamiento político o de aprovechamiento con otros fines. El presidente del Consejo de Ministros ha establecido una estrategia clara donde distintos ministerios van a estar de manera muy activa apoyando en la solución directa de estos conflictos con funcionarios de los ministerios al más alto nivel. Y además con un ministro que es cusqueño, que tiene una mirada desde el interior también. Y eso genera una obligación. Sí, muchas gracias, ministro, muchas gracias. De nada, Josefina. El ministro Gonzalo Tamayo de Energía y Minas con nosotros aquí en el foro